llevó consigo algo muy importante. Y dejó atrás una prueba forense que al microscopio resultó mucho más gráfica que cualquier historia que pudiera haber contado. Las cosas estaban tranquilas, y Christensen pensó que iban a seguir estándolo. Me encontraba tranquilamente en el coche tomándome un sándwich de mantequilla de cacahuete con gelatina, cuando se acercó un hombre angustiado que paró junto a mí. Le dijo a Christensen que había un hombre malherido a pocas manzanas de allí. Cuando Christensen llegó al lugar, el hombre aún estaba vivo, pero en muy mal estado. Estaba prácticamente muerto. Apenas podía respirar. Tenía que hacer un tremendo esfuerzo para inhalar aire. Había recibido un tremendo golpe en la cabeza. Kirk Hudson, de 33 años, la víctima, fue trasladado al hospital de la localidad. Cuando entré en su habitación y le vi con heridas por todo el cuerpo, no me parecía que fuera la misma persona. Fue muy duro. Mi madre, por supuesto, se vino abajo. Era su único hijo. Fue tremendo. Hudson nunca recuperó el conocimiento. Murió antes de que la policía pudiera averiguar lo que había ocurrido. La muerte de Kirk fue el acto final de una serie de tragedias. Era un veterano de la Marina en el paro, cuya mujer de 28 años había muerto de cáncer pocas semanas antes. Hacía algún tiempo que estaba cuidando de su madre, que era muy mayor y estaba enferma. En el lugar del accidente, la policía encontró una bicicleta destrozada cerca del cuerpo de Kirk. Lo que vimos era sin duda la prueba de un crimen. Las piezas de un vehículo, la bicicleta retorcida y el hombre tendido en un charco de sangre llevarían a cualquier investigador razonable a creer que el hombre había sido arrollado por un vehículo y que su conductor se había dado a la fuga. La familia de Kirk dijo a la policía que solía dar paseos en bici por la noche. Yo creo que así era como aliviaba su estrés. En realidad le daba igual la hora que fuera. Era un ave nocturna. Eso era lo que le gustaba, montar en su bicicleta de noche para ir a cualquier parte. Cerca de la bicicleta de Kirk, la policía encontró un reguero de plásticos y cristales rotos, un pequeño espejo, unas lascas de pintura y una antena. Lo primero que me vino a la cabeza fue que el conductor del vehículo evidentemente estaba borracho. Salió de un bar, atropelló a ese hombre, sin darse cuenta o no, y se marchó, porque estaba borracho y no quería que le pillase la policía. El reguero de piezas sueltas del vehículo se dirigía hacia el norte, lo cual indicaba la dirección del conductor. A juzgar por las heridas en la cabeza de Kirk, la policía determinó que el tráfico iba por el lado derecho de la calle, cuando le alcanzaron por detrás. Eso significaba que el coche que se había dado a la fuga tendría daños en la parte delantera derecha. No había pruebas de que el conductor hubiera pisado el freno ni antes ni después de chocar con Kirk. La familia de Kirk no podía entender cómo alguien le había podido abandonar de ese modo. Había sido un accidente. El conductor o la conductora no le había atropellado intencionadamente, solo queríamos que nos dijera que lamentaba lo que había hecho y que no había tenido intención de hacerlo. Eso era todo lo que pedíamos. No había ningún testigo del atropello que causó la muerte a Kirk. Pero la fuerza del impacto no dejó duda alguna de que el conductor del vehículo sabía lo que había pasado. ¿Cómo pudieron darle y dejarle allí? Yo no podía creerlo. Pensé, ¿por qué no han parado? Las únicas pistas sobre la identidad del conductor eran unas piezas de camioneta o de coche que se encontraron en el lugar de los hechos. Sabíamos que las pruebas eran recientes porque estaban sobre el hielo. De lo contrario, se habrían congelado. De modo que los trozos de faro, de antena, del espejo retrovisor, así como las lascas de pintura y las piezas de la bicicleta eran sin duda recientes. Los técnicos identificaron la localización de cada pieza con un número y después hicieron un diagrama detallado de la escena del crimen.
Después fotografiaron cada una de las 28 piezas encontradas. Pero no se sabía si esas pequeñas pistas iban a ser suficientes para identificar el vehículo. Después de recoger todos los objetos del lugar de los hechos, pensé que habíamos hecho un esfuerzo enorme, pero yo no veía más de un 30% de posibilidades de encontrar el vehículo. Yo no tenía grandes esperanzas. Junto con las piezas del vehículo también había lascas de pintura. Una de ellas era un poco más grande que una moneda de 25 centavos y contenía una gran cantidad de información. Tenía dos colores perfectamente diferenciados y una raya negra. La lasca de pintura tenía tres colores: rojo oscuro, una raya negra y malva. Era muy original. Era un vehículo de dos colores con una raya negra. Una investigación detallada reveló que se habían vendido muy pocos vehículos con esa combinación de colores, lo que hacía pensar que era un coche personalizado. Eso ayudó a reducir el número de personas que estábamos buscando. Después, los investigadores analizaron los trozos de plástico naranja que se habían encontrado en el lugar de los hechos. Al microscopio encontraron una combinación de pequeños cubos y rectángulos diseñados para reflejar la luz. Un día, más o menos un mes después de la muerte de Kirk Hudson, la clienta de un bar local empezó a hacer preguntas. Yo estaba tranquilamente sentada y el camarero dijo algo sobre un accidente en el que había muerto un hombre que iba en bicicleta y dije, ¿así? ¿Cuándo fue? La mujer, que había pedido permanecer en el anonimato, quería saber más detalles sobre el accidente. Cuando le contaron que había tenido lugar a pocas manzanas del bar y leyó la descripción del vehículo que se dio a la fuga, sospechó que conocía la identidad del conductor. Él era el único en todo el barrio que tenía un Dodge de ese color. No recuerdo de qué año, ni si era muy antiguo. Yo solo sabía que el todoterreno tenía que ser el suyo. Llamó a la policía comunicando que sospechaba que el conductor... Era evidente que el vehículo había sufrido un accidente. El piloto delantero derecho era nuevo y estaba colgando de un cable. Pero la policía no podía decir con certeza si los daños se habían producido en el accidente mortal o en el otro pequeño incidente al que se había referido Northey. Entonces, casi por casualidad, la policía dio con una pista importante. La mesa de trabajo estaba llena de cosas, herramientas y cosas así. Empecé a retirar todo lo que había sobre la mesa. Y al final encontré un trozo de plástico naranja que era igual que los que habíamos encontrado en el lugar de los hechos. Pero no bastaba con haber encontrado un trozo de plástico similar. Lo más importante era saber si era el mismo. Aunque Jim Northey había negado haber atropellado a Kirk Hudson con su todoterreno, la policía le confiscó el vehículo, al que le hicieron una serie de pruebas. Lo primero que hicimos fue procesar el vehículo con luminol. Buscábamos restos de sangre. Después examinamos detenidamente el vehículo en busca de cabellos o fibras que pudieran proceder de la víctima. Pero ya había pasado un mes desde la muerte de Kirk Hudson y no había aparecido ningún vínculo biológico entre el vehículo de Northey y la escena del crimen. Como si estuvieran haciendo un puzzle, intentaron encajar el trozo de plástico en el piloto parcialmente reconstruido que tenían. Por suerte, el trozo encajaba. Cuando se rompe un piloto, los trozos nunca vuelven a romperse de la misma forma. Así que, en realidad, aquello equivalía a haber encontrado una huella dactilar, no cabía duda. Ese pequeño trozo de plástico reveló algo trascendental. Era la prueba de que Jim Northey había retirado los trozos rotos del piloto, los había dejado sobre la mesa del garaje, y cuando fue a tirarlos, sin darse cuenta, dejó un trocito pequeño que coincidía con los demás trozos encontrados en el lugar del crimen.